Bien, yo aprovecho para hacer una aclaración, algo que vi que se generó confusión, o que hay alguna confusión, y se vio en los parciales, con respecto al tema de mensaje y metamensaje. En parte tal vez algo de responsabilidad tenemos nosotros, porque tal vez no lo aclaramos del todo, por eso no lo vamos a considerar, o no muy rígidamente, pero en el parcial, creo que la segunda pregunta decía explicar qué es mensaje y metamensaje y ejemplificar. Y algunos de ustedes, o algunos, se fueron para el lado de que los mensajes son verbales y los metamensajes son no verbales. Y eso, si bien se suele dar, no es la definición, o sea, no es siempre. O sea, existen mensajes no verbales y metamensajes verbales. O sea, existen las 4 posibilidades. ¿Está bien? O sea, son 2 dimensiones de clasificación independiente. Por un lado, mensajes y metamensajes, comunicación consciente e inconsciente, que esa es la definición. Y por otro lado, otra dimensión de clasificación es verbal y no verbal. Entonces tenemos 4 cuadrantes. ¿Está bien? Verbal consciente, verbal inconsciente, o sea, verbal mensaje, verbal metamensaje, y no verbal consciente y no verbal inconsciente, es decir, no verbal como mensaje y no verbal como metamensaje. Eso es lo correcto. En algunos casos no se aclaró del todo eso y quedó más como que el mensaje es siempre verbal y el metamensaje es siempre no verbal, y no es así. De hecho, podemos ver un ejemplo de cada uno de los 4. Por ejemplo, un mensaje verbal es claro. Es algo que yo expreso con intención y cuando lo expreso me doy cuenta que eso es lo que yo quería expresar. Entonces eso es consciente, es un mensaje, es verbal. Ahora, también puede pasar que yo diga cosas que no quise decir, ¿o no? Digo algo ante una reacción en un momento que después digo, ¿por qué lo dije? Bueno, ese es un metamensaje verbal. O sea, es una comunicación que no fue intencional, que no fue voluntaria, que no fue consciente, pero que se transformó en palabras. ¿Está bien? Hay casos que son muy, muy sencillos. Esto es, por ejemplo, una reacción desubicada que uno puede tener y al poco tiempo tomo conciencia. O sea, al poco tiempo me doy cuenta de que eso no tendría que haberlo expresado. O sea, se vuelve consciente, pero se vuelve consciente después. En el momento de expresarlo no era consciente. O sea, que era una expresión inconsciente y verbal. Hay casos más extremos que son los llamados actos fallidos, ¿está bien? O lapsus lingüísticos. En realidad, acto fallido se refiere a todo tipo de conducta inconsciente y lapsus lingüísticos se refiere a frases o palabras que uno emite inconscientemente y muchas en general se emiten reemplazando una palabra por otra. Está muy estudiado en psicología, o sea que, por ejemplo, para decirlo bien sencillo, son situaciones en las cuales una persona está hablando de un tema, pero está pensando en otro, o está preocupada por otro tema. Entonces, algunas de las palabras que tienen que ver con el tema por el cual está preocupada, se le escapan dentro del diálogo que tiene que ver con otro tema. ¿Cuándo pasa eso? Cuando 2 palabras se parecen. Por ejemplo, tengo un ejemplo verídico, tal vez si ustedes lo piensan o investigan van a encontrar muchos ejemplos. Una persona que estaba en una reunión de trabajo, que era el gerente financiero de una empresa, y en la reunión estaban todos los gerentes y el gerente general, y el gerente general le pregunta al gerente financiero cómo estaba la situación de la empresa, cómo estaban los números. El tipo empieza a hablar, pero se ve que empieza a hablar todo formalmente, tratando de explicar, pero internamente tenía un ruido porque los números no estaban bien. Entonces estaba tratando de dibujarlo como una presentación formal, controlada, todo bien, tratando de
no dar malas noticias o darlas lo menos posible o de tratar de dibujarlas de alguna manera. Pero cuando el gerente general le preguntó, bueno, pero ¿y los números? ¿Cómo estamos en rentabilidad, por ejemplo? Y el gerente financiero dijo, estamos en el orden de tanto por ciento. ¿Se entiende? Bueno, eso es un lapsus lingüístico. Hay dos palabras que se parecen, una la que estoy expresando y otra que tiene que ver con el tema que estoy pensando. Y se mezclan. Entonces es una expresión verbal, inconsciente, o sea, involuntaria, no premeditada, no deseada tampoco, pero no es no verbal, es verbal. Con lo no verbal también. Lo no verbal inconsciente es bien conocido, es la gran mayoría. Todos los movimientos, las miradas, la boca, las expresiones faciales, la mayoría de los gestos que hacemos, las posturas, son inconscientes, no son premeditadas. La mayoría de las personas no piensa cómo se sienta, por ejemplo. En realidad sería bueno que empiecen a hacerlo, ¿está bien? Porque no hay una sola forma de sentarse. Uno se puede sentar bien, mal, prolijo, desprolijo, profesional, infantil, adulto, con las piernas cruzaditas arriba de la silla, sin apoyar el piso, como si uno fuera un niño, por ejemplo, como a veces se sientan. Creo que una de las chicas estaba sentada así en el examen. Pero bueno, es una situación. Hay ciertas situaciones donde eso da una imagen de cómo se sientan los chicos para jugar, ¿está bien? Como lo no verbal suele ser inconsciente, suele ser una de las principales causas por las cuales nos desadaptamos, o sea, nos desubicamos en situaciones de manera no verbal fácilmente. Ahora, lo no verbal inconsciente es muy común y es prácticamente todo el tiempo. Ahora, también existe lo no verbal consciente, que de hecho lo vieron en uno de los temas. Cuando vieron las distintas formas de comunicación no verbal, una de ellas era la que se llama emblemas. Bueno, el emblema es una forma de comunicación no verbal consciente. Por ejemplo, yo quiero parar un colectivo o parar un taxi y hago un gesto, que ya se entiende que es parar el taxi. Y no es un gesto inconsciente ni un gesto accidental, es un gesto totalmente... es más, algunos dicen taxi y otros solamente ponen la mano. O sea, puede ser verbal o no verbal, pero significa lo mismo. ¿Está bien? O el famoso ok, o pedir un café en un bar. Son todas formas no verbales que yo la entiendo, es lo que yo quise expresar, y la otra persona entiende lo mismo que yo. O sea que es como una palabra. Es parecido al lenguaje verbal. Bien, bueno, en eso se generó confusión, así que quería aprovechar para hacer la aclaración. Mensaje es una expresión comunicacional consciente, premeditada, voluntaria. Metamensaje es una expresión comunicacional inconsciente, involuntaria, sea verbal o sea no verbal. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿Alguien quiere agregar algo? El mensaje es una comunicación, una expresión, para ser bien correcto, una expresión comunicacional consciente, sea verbal o no verbal. Eso es mensaje. Y metamensaje es una expresión comunicacional inconsciente, involuntaria, sea verbal o sea no verbal. Aclaremos que en algunos libros está confuso esto también, no solamente en algunos de los parciales. En algunos libros también está raro, no está claro. La postura del curso, que es bien clara de matemática, es esa. Mensaje, comunicación voluntaria. Metamensaje, comunicación involuntaria.